Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con nuestro invitado para analizar justamente el impacto económico, lo que puede sentir la gente a pie, la gente en las calles, tras esta decisión. Bienvenida a Francisco Briones, quien es socio en Andersen, Ecuador. Y vamos a preguntarle sobre el impacto económico de esta eliminación del subsidio al diésel. Bienvenido, Francisco, gracias por atendernos. Y bueno, ¿cómo ve la situación? Recientemente la Asamblea aprobó una reforma presupuestaria con un déficit importante de más de 5.000 millones de dólares. Y bueno, eso frente a esta decisión, ¿en qué se traduce? ¿En que podría mejorarse las finanzas fiscales? ¿En que el impacto de la economía va a ser mayor? ¿Cómo lo lee usted? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Mira, el asunto del Ecuador viene siendo por varios años ya el fiscal con desafíos que hay que cubrir, con brechas presupuestarias que hay que ir solventando todos los años. Digamos, yo siempre digo en promedio, para hablar de números gruesos y que la ciudadanía nos entienda, son 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares de necesidades de financiamiento, que básicamente son mitad requerimientos financieros para poder pagar las deudas o los vencimientos de las deudas o las cuotas de las deudas en cada año, y la otra mitad es lo que conocemos como el déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos. Entonces, ese es el desafío anual que tiene cualquier gobernante en el Ecuador, y digamos, sin importar quién sea, su pensamiento, su ideología, es un problema estructural que se ha venido luchando por muchos años, ¿no? Como tú bien lo dices, de lo aprobado para este año está alrededor también otra vez de esas cifras, y el principal desafío que tiene el presidente es cómo cubrir ese número. Y ese número se cubre con recursos que se los toma de gastos que se están haciendo en otros rubros, con recursos de gastos que se dejan de hacer, y con recursos de nuevos ingresos, ¿verdad? Entonces, empecemos por lo último. Lo último son nuevos ingresos, son impuestos básicamente. Luego de eliminaciones de gastos, y hemos visto cómo el Ejecutivo en este año ha emprendido un plan de reducción de funcionarios. Ya empezó con una parte, con 5.000 funcionarios en el mes de junio, julio. Ahora, seguramente antes que acabe el año habrá alguna otra medida en esa dirección. Y luego están los otros que te decía, es que se cambian los rubros de gastos que se cambian, y básicamente eso es los subsidios, ¿no? Es dejar de gastar los recursos en un rubro que puede ser muy ineficiente, y derivarlos para usarlos en otros rubros que quizás son más urgentes, como las atenciones de salud, las atenciones de educación y servicios sociales en general. Claro. Ahora, pensando en esta decisión de eliminar el subsidio al diésel, ¿qué tan bueno será para las finanzas fiscales, tomando en cuenta además esta serie de compensaciones que se anunciaron, gente que va a recibir adicional este bono, que ya viene recibiendo muchas personas que están en situación de pobreza, pero que ahora se aumenta la capacidad de personas que lo reciben? Es decir, se elimina el subsidio, pero esos recursos van a ser destinados para otras cosas. Y bueno, tal vez las cuentas fiscales de ese déficit no mejoren muchísimo. Bueno, el asunto aquí es que todo tipo de ayuda social, en principio, o de compensación social, en principio, debe ser temporal, ¿verdad? No pasó con el subsidio al diésel. El subsidio al diésel lleva 40, 50 años, y ha costado muchísimo eliminarlo. Y lo que se está haciendo ahora, lo que el presidente propone es eliminemos el subsidio al diésel. Ya lo eliminó, bueno, en su mayor parte, y parte de esos recursos utilicémoslos para compensar en este periodo de corto plazo, compensar los daños y los impactos que se pudieran causar. Entonces, eso hay que comprenderlo, ¿verdad? Y me parece que es lo correcto. Lo correcto es compensar
y es la obligación del gobierno compensar a quienes son impactados por cierta medida, en este caso la eliminación del subsidio al diésel, pero esa compensación definitivamente no puede ser eterna, no tiene que ser también temporal. Entonces, en algunos casos serán algunos meses, en algunos casos será hasta un año, pero en todo caso, en cualquier caso, mejor dicho, eso va a terminar, va a tener un fin y ahí es donde se va a ver ya traducido en efectivamente el beneficio fiscal, que sin lugar a dudas lo habrá. Sin lugar a dudas habrá un beneficio fiscal de la eliminación del subsidio al diésel y cierta parte de esos recursos serán direccionados a quienes realmente lo necesitan o quienes vayan a sufrir el mayor impacto, porque recordemos que el 60%, 70% de este subsidio se va a los dos quintiles más ricos y a esos quintiles definitivamente es que no va a haber ningún tipo de compensación, porque en principio no lo necesitan. Las compensaciones serán para todos los demás. Bueno, esto es importante. Y ahora el impacto que se va a sentir ya la gente de a pie, quienes van a comprar al mercado, esto va a haber inflación a su criterio en el país. ¿Cómo va a absorber la economía este impacto de eliminar el subsidio al diésel? Mira, ahí hay dos momentos, ¿no? Hablemos desde el punto de vista económico, hablemos de dos momentos. El primer momento, que es en el que ya conocemos en el Ecuador, que es el que tiene que ver con las reacciones políticas, y las reacciones políticas generan paralizaciones, y las paralizaciones generan cortes en las cadenas de suministros y de producción. Entonces, nosotros que estamos en Guayaquil, por ejemplo, yo que estoy en Guayaquil y que estamos en la costa, sufrimos mucho más estas paralizaciones. ¿Por qué? Porque ya nos empiezan a anunciar las caseras, nos empiezan a anunciar las tiendas y se empieza a ver en los supermercados que los productos no empiezan a llegar. Claro. Entonces, quizás en los supermercados lo que hay es desabastecimiento, pero luego si tú vas a los mercados y vas a las tiendas de barrio, entonces lo que hay es un aumento de precios. Y que es un aumento de precios que viene ligado no necesariamente al impacto aritmético financiero que quizás el agricultor se sentó a escribir que va a tener el diésel, sino más bien viene ligado a que el producto no llega a la escasez, ¿verdad? A la especulación. Entonces, ese es el primer momento siempre que suceden estas manifestaciones, que suceden estas paralizaciones o estas reacciones políticas a las medidas sociales o económicas que toma un gobierno. Pero luego, si nos vamos a ver en el mediano y largo plazo, porque las paralizaciones no duran toda la vida, y entonces ya luego no hay excusas para aumentar precios, vemos que esto ya pasó en el pasado, ¿no? Nosotros recuerda que el precio allá por los años del presidente Moreno del galón de diésel era de 99 centavos, digamos $1. Luego le estableció un mecanismo de bandas que por aproximadamente un año y medio o algo así, el precio del diésel ya subió $1. Exactamente la misma cantidad que sube ahora en estas semanas. Y subió de 99 centavos prácticamente a $1.89, $1.90 y pico, ¿verdad? Casi que $1. Y si uno ve la inflación que hubo entre esos años, ve que fue una inflación controlada. Nunca se llegó a ver una inflación de dos dígitos o algo exagerado o algo realmente grande. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un insumo parte de la cadena productiva para el transporte, para la maquinaria y algunas otras cosas más, es un insumo que luego su impacto de precio se ve, digamos, diluido al llevarlo a volúmenes de producción, ¿verdad? De acuerdo. No digo que no podemos decir, oye, no es que no hay ningún tipo de impacto, pues eso no es verdad. El impacto va a haber, el impacto existe, pero, pero al ser productos, al utilizarse en varias partes de la cadena, desde la producción hasta el transporte y la comercialización, y al ser volúmenes grandes, lo que se transporta, producen y utilizan, entonces hay la capacidad de un poco diluir ese impacto y que no termine siendo tan grave o no debiera ser tan grave, tan grande como seguramente muchos tratan de argumentar para justificar sus medidas de hecho y sus medidas, digamos, violentas también. Ahora, como veíamos lo que pasó en 2019, en 2022, más daño hacen las paralizaciones, las pérdidas que se generan por esto, que la misma decisión del Ejecutivo de eliminar el subsidio al diésel. Exactamente, es lo que estamos diciendo, ¿no? Que al final del día, en el corto plazo, en las primeras semanas, las reacciones lo que provocan es que haya desabastecimiento, de que los precios suban abruptamente, entre otras consecuencias más, pero ya luego, cuando ya finalmente volvemos a la calma y se empiezan digamos, adoptar los costos,
y adaptar los costos, entonces ya los impactos terminan siendo, digamos, mucho menos que los anunciados. Y ojo, como digo, no hay que tampoco decir que no habrá ningún tipo de impacto. Hay impactos, tales tanto hay los impactos que el gobierno mismo ha reconocido cuáles son los grupos más impactados, los grupos más afectados, los están compensando y sin lugar a dudas, la economía, la producción terminará asumiendo costos que luego los trasladará al precio de los ciudadanos. Lo que estoy diciendo es que ese precio y ese impacto, ese traslado de costos adicionales no tiene que ser, digamos, exagerado y no hay razón para que sea tan grande como se suele especular o se suele decir por parte de algunos políticos. Amigos, a las 7:30 conversamos con Francisco Briones, socio en Andersen, Ecuador. Es analista y estamos analizando justamente el impacto tras eliminar el subsidio al diésel. Ahora, con todo lo dicho, Francisco, ¿usted cree que fue una decisión acertada, tomada en el momento acertado? Mira, la decisión es acertada, sin lugar a dudas. Y en cuanto al momento, normalmente, digamos, hay dos situaciones en las cuales se puede tomar cualquier tipo de medida, ¿verdad? O la tomas cuando estás en crisis o cuando estás en una parte de desaceleración de la producción, o la tomas cuando estás en crecimiento de la economía y cuando estás en expansión. Imaginémonos lo primer caso, tomar este tipo de medidas, por ejemplo, de eliminación de subsidios, de reducción del gasto y entre otras cosas más, en la parte más, digamos, difícil del ciclo económico, en la crisis económica, sí que el impacto se siente mucho más y puede más bien profundizar la crisis. Luego pensemos en otro escenario, que es en el que hemos estado en este año 2025, porque la crisis en el Ecuador económica, digamos, desde el punto de vista del ciclo de la economía, el crecimiento de la economía, terminó en el año 2024. Este año 2025 ha sido de crecimiento de la economía, ha sido de expansión económica. Y tomar esta medida en esta situación de este año, sin lugar a dudas, es una mejor situación y un mejor momento que haberlo tomado el año pasado, por ejemplo, que era un año de crisis. Ahora, siempre va a haber un impacto, como lo hemos estado hablando. No estamos diciendo que no va a haber impacto, pero siempre es mejor o una situación, digamos, menos adversa, tomar este tipo de decisiones que sí son de impacto y que tienen un impacto económico cuando la economía está más o menos bien que cuando la economía está terrible o en crisis. Bueno, son situaciones complejas sin duda y parece que, bueno, para el Ecuador nunca es el momento de hacer nada porque siempre estamos en una situación convulsa. Otro tema, Francisco, que usted también había hecho un análisis muy importante desde Andersen, Ecuador, es la situación energética del país. Y allí, pues, el Ecuador está en una situación complicada con un déficit de energía que no ha logrado superar, pero que, bueno, felizmente ha sido de alguna manera bien manejado el recurso hídrico y ha habido lluvias. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Cree que se repitan los cortes energéticos? Porque eso sería ya algo letal para nuestra economía, ¿no? Después de los paros que tuvimos, del paro que, bueno, no sabemos si estamos teniendo o no, pero que se ha anunciado un tema de cortes de energía, eso sería letal. ¿Cómo ve la situación energética ahora mismo? Mira, mucho mejor que el año pasado, mucho mejor que el corte a la fecha, 22 de septiembre, prácticamente finales de septiembre, mucho mejor que el año pasado. Yo podría adelantarme a decir, y un poco lo comparto con nuestros clientes en la firma y con nuestra audiencia, cuando hacemos este análisis, es que definitivamente si es que llegase a ver, yo no creo que haya este año, pero si llegase a ver, definitivamente no va a ser como lo que vivimos el año pasado y por dos condiciones. Lo primero es que este año el tema del estiaje ha sido menos intenso que lo que fue el año pasado, es decir, desde el punto de vista de Diosito y la naturaleza, ha habido mucho más lluvias, ha habido mucha más agua que lo que hubo el año pasado. Ya para estas fechas, estas alturas, los niveles que tenían los embalses el año pasado eran bastante más bajos de lo que son ahora. Entonces, el caudal y las lluvias nos han acompañado un poco más de tiempo este año y eso es lo que no depende del gobierno y que depende de la naturaleza. Luego vayamos a ver lo que depende de las autoridades, lo que sí está en manos de las autoridades. Y ahí quizás lo más acertado que se ve a través de las cifras y los números de producción, de importación de energía, de costos de energía desde Colombia, entre otras cosas más, es que sí ha habido una decisión, me parece bastante correcta y bastante hábil de parte de las autoridades de gestionar el recurso hídrico, porque si bien es cierto, yo no puedo hacer que llueva más, no puedo hacer que venga más agua
de los cielos, sí puedo decir, oye, cuidemos el agua y veamos cómo la gestionamos de una correcta manera para poderla hacer durar más tiempo, básicamente, ¿no? Entonces, y ahí hay dos cosas que han coincidido y me parece que el gobierno ha hecho bien, las autoridades han hecho bien en utilizarlas. La primera es que preservar el agua y la segunda es que está habiendo un mejor precio o un buen precio de importación desde Colombia. Y cuando uno va a ver las cifras a cuánto está importando actualmente Ecuador la energía de Colombia, uno ve que está alrededor de 5 o 7 centavos, lo cual es bastante mejor, mucho mejor que lo que ya a esta altura del año pasado ya le empezaba a costar la electricidad de Ecuador cuando lo traía de Colombia, que era aproximadamente entre 25 y 35 centavos en promedio. Digo, en picos eso llegó a los 65 centavos, pero en promedio durante el mes de septiembre del año pasado, por ejemplo, de octubre del año pasado, estuvo entre 25 y 35 centavos la importación de combustibles, perdón, de energía eléctrica desde Colombia. Actualmente está entre 6 y 7, casi que está muy cercano al precio de producción local térmico. Entonces, si te das cuenta, ahí me parece que hay una buena decisión de administración de los recursos, tanto fiscales, financieros, como del recurso hídrico, decir, oye, guardemos el agua, no nos gastemos el agua en nuestras hidroeléctricas, porque la podemos comprar en Colombia a 5 o 7 centavos, que puede ser bastante conveniente, de tal forma que no tengamos que comprarla más adelante si es que hay un estiaje complicado que nos va a costar 5 veces más, ¿verdad? Entonces me parece que eso está ayudando bastante. Y luego los esfuerzos que han hecho las familias desde el punto de vista privado y los esfuerzos que han hecho las empresas para incorporar producción para el autoconsumo también son muy relevantes y es esta combinación de cosas lo que ha hecho que quizás la situación actualmente sea mucho mejor que lo que era el año pasado. La prioridad sería que el Ecuador no esté comprando energía a Colombia, ¿no? Que la produzcamos localmente y, por ejemplo, del caso de Progenia Austral, que realmente fue una vergüenza, ha dejado un perjuicio de más de 140 millones de dólares de lo que ha podido hallar Contraloría, quién sabe si es mucho más, pero esas cosas no deberían ocurrir y bueno, ya se investigará y se dará con los responsables, ojalá. De todas maneras, es una buena noticia saber que al menos en esta época no ha sido muy fuerte el estiaje, se han manejado bien el tema de los embalses, se ha cuidado el agua de los embalses y bueno, los cortes que estén muy lejos de estar presentes, ¿no? Sí, esa es la idea y me parece que dentro de lo que tenemos es lo, digamos, lo mejor. O a veces uno también, yo creo que eh, no hay que tampoco satanizar el asunto de la compra de energía entre países, ¿no? Digamos, al final del día es comercio, al final del Así día es producción, ¿no? O sea, si uno también quisiera decir, oye, consumo o produzco todo lo que necesito para consumir, pero eso no es la realidad de las cosas. Hay situaciones en las cuales otros países son mejores que nosotros en producir y es mejor importarlo que producirlo o que fabricarlo. Entonces, yo creo que algo similar en el tema energético, ¿no? Cuando sea posible vender energía, la vendemos. Cuando sea posible, cuando sea mejor o sea más atractivo, más conveniente comprarla e importarla, la compramos, ¿no? Ahora, eso sí, tener la soberanía energética sí que es un tema relevante para el desarrollo productivo y para muchas cosas en el país, ¿no? Hay que seguir en el camino de ampliar la frontera de producción energética, de crecer la energía, de crecer la generación, de aprovechar el gas natural, que por ejemplo en el Perú es el 40% de la producción energética y en Colombia es lo que los ayuda a aguantar los estiajes. Entonces, sí que todavía nos falta en el Ecuador seguir avanzando en estas decisiones, seguir avanzando en estos temas, pero también, digamos, el gobierno y las autoridades están enfocadas en lo que se ve en prevenir de que mientras llegamos a tener esa mayor producción energética, al menos no nos haga falta la energía en el Ecuador.